Las noticias que trae el periódico hoy siguen siendo del triste y horrible atentado que tuvo lugar ayer en París y que tan doloroso es, primero para el pueblo francés, desde luego, y luego para nosotros también, que tenemos una simpatía tan grande por una ciudad tan maravillosa como París y por la cultura francesa que tanto admiramos. Y lo que viene hoy en los periódicos, viene muchísima información acerca del atentado, y lo que nosotros queremos comentar son las declaraciones de el jefe de la República Francesa, de François Hollande, después del atentado terrible de ayer. Lo que dice el diario El Mundo en portada, muy grande, en la sábana completa, es que esto es un acto de guerra. Eso es lo que dice. Y el diario El País, en la página 5, recoge las palabras de Hollande. Dice el titular, a dos columnas: Hollande busca la unidad y promete una respuesta implacable. Las palabras literales de François Hollande que recoge el diario El País son las siguientes. Dice: es un acto de guerra que ha sido cometido por el ISIS, por el Estado Islámico, contra los valores que defendemos, dijo ayer François Hollande. Seremos implacables. Sarkozy se ha puesto de su lado, sin fisuras. Los terroristas han declarado la guerra a Francia, afirmó. La guerra que debemos librar es total. Nuestro país no debe ceder. Debe actuar con determinación, con fuerza. Superaremos esta prueba con sangre fría y determinación. Nuestra política exterior debe incluir el hecho de que estamos en guerra. Sarkozy será recibido hoy por Hollande. Y queremos también que José Papí, que tiene mejor información que nosotros acerca de los medios de la Unión Europea, nos diga qué recoge los periódicos europeos acerca de este tema y el comunicado, que ahora nos informará él mejor que yo, que ha hecho la Unión Europea por los atentados cometidos el viernes por la noche. José. Me gustaría leeros, porque es muy breve, el comunicado conjunto que han hecho los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, uniéndose todas las instituciones en una declaración conjunta sobre los ataques terroristas en París. Es bastante breve. La Unión Europea está profundamente conmocionada y de luto después de los ataques terroristas en París. Es una amenaza contra todos nosotros. Vamos a afrontar esta amenaza todos juntos con los medios necesarios y una determinación despiadada. Francia es una nación grande y poderosa. Sus valores de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron e inspiran a la Unión Europea. Hoy estamos unidos con el pueblo francés y el gobierno de Francia. Este acto vergonzoso del terrorismo solo logrará lo opuesto de su propósito, que era dividir, asustar y sembrar el odio. El bien es más fuerte que el mal. Todo lo que se puede hacer a nivel europeo para hacer que Francia esté más segura se hará. Haremos lo que sea necesario para derrotar el extremismo, el terrorismo y el odio. Los europeos recordaremos el 13 de noviembre de 2015 como un día de luto para Europa. Todos los europeos están invitados a unirse a un minuto de silencio en memoria de las víctimas el próximo lunes 16 de noviembre a mediodía. He traducido a partir del francés muy rápidamente, pero bueno, este ha sido el texto que han decidido presentar la Unión Europea y todas sus instituciones de una manera conjunta. Con relación a la prensa de medios europeos que analiza las cuestiones de la Unión Europea, está muy centrada hoy en lo que está siendo el miedo que hay en Bélgica. Fundamentalmente, como sabéis, Bélgica pues es un país que ha estado de alguna manera relacionado con los últimos atentados que han tenido lugar en Francia. Las armas que se utilizaron en el atentado de Charlie Hebdo se compraron en Bruselas. El atentado frustrado que tuvo lugar en el mes de agosto también partió de Bruselas. Y, como sabéis, varios de los terroristas que actuaron el viernes por la noche viven en Bruselas también. Entonces, ahora mismo hay una situación de mucha preocupación, de mucha psicosis, que por coincidencia, bastante desafortunada, el ministro de Interior belga, que también ejerce de viceprimer ministro, Jan Jambon, el pasado martes, en una conferencia, decía que estaba muy preocupado de cómo no tenían suficientemente controlado el tema del terrorismo yihadista en Bélgica. Y hacía un llamamiento a los diferentes niveles de administración en Bélgica, a nivel regional, a nivel local, de que había de hacerse más para evitar que volviera a pasar algo. Lamentablemente, aquella intervención ha sido premonitoria porque otra vez Bélgica ha estado relacionada con lo que ocurrió en Francia el viernes. Los medios europeos esta semana, la prioridad era cubrir toda la cuestión de la crisis de los refugiados y los inmigrantes, sobre todo tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del pasado jueves en Malta, donde se anunció la creación de un nuevo fondo de ayuda a la migración, etcétera,
Pero claro, esto ha quedado, digamos, ha desaparecido con toda la cuestión de los atentados en París. En fin, eso es lo que os puedo decir, haciendo un resumen muy breve de cuál es la situación. Sí he leído en medios que ayer el embajador ruso en la OTAN, que sabéis que también está basada en Bruselas, relanzó una oferta para cooperar con las potencias occidentales y con Estados Unidos para trabajar juntos en controlar y eliminar esta amenaza terrorista. Es algo que creo, no sé si ha llegado a los medios nacionales en España, pero que sí que he leído algunas noticias donde se cubría esta cuestión. El embajador se llama Alexander Grushko y ayer pues tuvo varias intervenciones que coordinó con un encuentro que tuvieron Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en Viena. Entonces, comentaros que esto también está ocurriendo en paralelo a lo que han sido José, las declaraciones oficiales. La noticia acerca de la reunión en Viena de los líderes mundiales la vamos a tratar a continuación. Si os parece bien, primero terminamos el comentario acerca de las declaraciones institucionales que han tenido lugar después del atentado del viernes por la noche, con el comentario de don Antonio, y después tratamos el asunto de qué van a hacer los líderes mundiales ante esta situación en Siria y en Irak. Don Antonio. Bien, papel, lo que de mí se espera no es ni que dé noticias ni que exprese mis condolencias, porque eso se da por supuesto. En primer lugar, las noticias ya se conocen, nosotros no somos una emisora informativa, sino reflexiva, y lo que de mí se espera es justamente la reflexión. No hay que esperar que yo me rasgue las vestiduras, porque mi función no es esa, sino elaborar reflexiones y dejar suelto al pensamiento para que, liberado de los prejuicios de que ayer hablé, podamos formar aquí juicios y no prejuicios. El juicio que merece el acto sangriento de París es nuevo. No puede ser juzgado, por ejemplo, como el terrorismo de ETA en España. ETA perseguía una finalidad política, la independencia del País Vasco, no solo del territorio español, sino también al otro lado de los Pirineos, del territorio vasco, francés, para formar un Estado independiente de Vasconia, Vascongada, del País Vasco. Este terrorismo es de otra naturaleza, y al ser de otra naturaleza, sus manifestaciones y su conducta previsible no es igual que la del terrorismo reivindicativo de una independencia estatal a partir de un sentimiento nacional. Para conocer qué ha pasado en París tenemos que partir de la homogeneidad que pueda tener este acto de París con otros actos de terrorismo cometidos por los fanáticos del Islam que pretenden ahora conquistar una tierra para sentar sobre ella el ISIS, un Estado islámico, un califato, y compararlo también con los otros terrorismos musulmanes como Al-Qaeda, como el de las Torres Gemelas, que no pretendían con ese terrorismo asentar sobre un territorio, sobre una pretendida nación, asentar un Estado. Esa fue la reflexión que ayer motivó mi distinción entre vida y patria. Los ataques de ayer en París eran un atentado contra la vida. La reacción de Francia y de Europa y del mundo es una reacción, no es de patriotismo. Es indebido también que la reacción sea patriótica, por eso es innecesario que se celebre cantando la Marsellesa. En primer lugar, porque la Marsellesa no se ideó, como se cree, para la Revolución Francesa. La Marsellesa se ideó como un himno de guerra de Francia contra Austria en Estrasburgo. Y luego en Marsella, los que asistieron a la conmemoración al segundo aniversario de la toma de la Bastilla, acudieron a París desde Marsella, desde los puertos de Marsella sobre todo, cantando la Marsellesa. La Marsellesa es un acto patriótico maravilloso, pero no es el adecuado a responder a un acto de terrorismo, porque Francia no está en guerra, eso no es verdad. El uso de las palabras a mí me subleva cuando se distraen de la finalidad o de lo que significan, porque eso implica desorientar a todo el lector. Francia está desorientada ahora, Holanda es un pobre hombre, hoy hay que ayudarle, pero ayudarle a reconstruir, que
a olvidar tampoco, es simplemente a mitigar el dolor de las muertes producidas con la solidaridad de Europa y del mundo con los franceses. Pero no es un acto de guerra, porque no es un acto territorial, donde alguien está atacando el territorio de Francia, no es un acto de guerra, es un acto de terrorismo, que está muy bien diferenciado de los actos de guerra. Hay muchos tipos de terrorismo, muchos, porque hay terrorismo de liberación, terrorismo de conquista, terrorismo de venganza, terrorismo de amenaza, de represalia, hay muchas clases, hay terrorismo disuasorio y el terrorismo reivindicativo. Bien, en París los guerreros terroristas del ISIS han atacado la población civil francesa, un acto de venganza, de represalia, mucho más que de amenaza, aunque se puede repetir, porque a ellos mismos los terroristas, lo único que se sabe de ellos es que decían por lo que vosotros estáis haciéndonos en Siria, o estáis haciendo en Siria. Esa es la realidad. Pero Francia no piensa ocupar territorialmente Siria. En cambio, hay un combate territorial dentro de Siria. Ahí sí hay actos de guerra. Incluso los bombardeos de americanos y rusos sobre focos de islamistas en guerra, eso sí, son actos de guerra, pero no representan ni está detrás ni el Estado, ni la República de Estados Unidos, ni la República Rusa. No están en guerra, están ayudando como aliados del gobierno sirio. Sí, escucharme bien. Estados Unidos y Rusia hoy están aliados, los dos, apoyando al gobierno sirio. Es decir, lo que no quería de modo alguno Obama, lo ha aceptado. Y ahora realizan bombardeos ayudando al ejército gubernamental de Siria para derrotar a los partidarios del ISIS o del Estado, del califato, del Estado Islámico, que quiere territorialmente ganar todo o gran parte de la extensión de Siria y de Irak. Ahí sí hay guerra, porque hay un territorio disputado por las armas, disputado el dominio de ese territorio por las armas. Y hay contendientes bélicos, y el fin de ello es perseguirse y ganar la batalla allí, sobre el terreno. Y como saben que el mundo occidental, Europa y Estados Unidos, pero especialmente Europa que está más cerca, Francia, Alemania, Italia, incluso el Reino Unido, como son aliados de Estados Unidos y de Rusia, que están atacando al ISIS, es bastante previsible, y por eso esto no debe sorprender, que los atentados terroristas de París se reproduzcan, por ejemplo, en Rusia, donde hay poblaciones musulmanas, con lo cual paso a la segunda parte de mi reflexión. Rechazado que sea un acto de guerra, lo reduzco a un acto de terrorismo, y dentro del terrorismo, el terrorismo de origen religioso. Pero todos los fenómenos de terrorismo son también ideológicos. Hay una ideología. Del mismo modo que en ETA estaba la ideología nacionalista detrás de los asesinatos, en el terrorismo religioso, detrás de la religión está la ambición de poder, la conquista de un territorio ISIS. Lo que no es solo religioso. El religioso es más bien ideológico. Hay una ideología religiosa para disimular una pura lucha por ambición, por el poder en territorio sirio y de Irak, por un sector de la religión islámica llamada y conocida hoy como yihadistas. Por tanto, hay también un nacionalismo, pero cuidado, no confundamos los nacionalismos que nacen ya de estados territoriales como los de ETA, y no hay en Cataluña, pero puede salir en cualquier otro nacionalismo, porque tienen propensión a, cuando son radicales, expresar su nacionalismo, expresar sus reivindicaciones en forma terrorista. Pues, además de ese terrorismo nacionalista, hay también un terrorismo de Estado, del que tenemos experiencia en España, el de Felipe González. Eso era terrorismo de Estado local. Pues bien, aquí, en Francia, no ha sido solamente un terrorismo religioso, tampoco ha sido un terrorismo ideológico, por una razón sencilla, que los árabes en conjunto se llaman nación árabe de todos los países. En cambio, el territorio con Estado, con poder propio, autónomo, restringe el concepto de terrorismo islámico,
hay que tener cuidado con el uso de las palabras, porque eso lo reduce solamente a aquellos sitios donde la nación árabe ha dejado de ser una abstracción para designar una comunidad abstracta, para designar una patria y un territorio y un estado de poblaciones árabes o musulmanas. Así que en Francia ha habido actos de terrorismo religioso, nacionalista, porque ya desde el momento en que ISIS ocupa una parte del territorio, aunque todavía no tenga la naturaleza de Estado, puesto que no ha conquistado el territorio y no hay paz, sino solamente guerra, pues quiere decir que en este momento, en las zonas ocupadas por el ISIS y los terroristas que en su nombre están haciendo atentados de muerte en Europa, eso ya no es un Estado, pero forma parte del terrorismo nacionalista religioso. ¿Por qué esta preocupación mía permanente de analizar siempre la naturaleza íntima de cualquier acto político o de terror o de guerra? Pues porque depende del acierto en la definición, en la averiguación de esa naturaleza, dependen los medios para combatirlo. ¿Cómo se va a combatir bien algo si no se conoce su naturaleza? Cuando Hollande dice que está Francia en guerra, pues no es verdad, no es un acto de guerra, porque el terrorismo no es acto de guerra, aunque sirva, como en el caso de Israel, que antes de ser un Estado, en los célebres atentados contra aquel hotel famoso, donde murieron oficiales ingleses, ese terrorismo ayudó a que luego la ONU reconociera a Israel como un Estado independiente. Así que no todos los terrorismos aparecen a posteriori condenables. Algunos parecen que al contrario han sido patrióticos. Ayer hablé de la vida y patria. ¿Cómo puede haber un terrorismo patriótico cuando, en primer lugar, no hay suelo de la patria, como en este caso? El ISIS no tiene suelo. Está ocupando por la fuerza de las armas una parte del territorio sirio, una parte de Irak. Pero no hay un Estado islámico, ISIS todavía no. Hay un proyecto, un deseo de conquista, y en esa conquista emplean las armas sobre el terreno sirio y fuera de allí terrorismo, actos de terrorismo. El combate, por tanto, tiene que ser distinto y separado, y hace muy bien Estados Unidos y Rusia de haberse concertado para destruir sobre el territorio de los núcleos ocupados por combatientes a favor del ISIS o del califato, hace muy bien en combatir allí, aunque es verdad que están aceptando la represalia que pueden tomar los fanáticos del ISIS para atentar contra la vida en países como los europeos, que no solamente tienen nación y patria, sino Estado propio. Lo único que puedo añadir es que se está produciendo un fenómeno intelectual nuevo y muy interesante por parte de los países de religión islámica y por parte de cierta, no izquierda, ciertas bandas no armadas afortunadamente, que en Europa son muy débiles por desconocimiento de lo que significa el Islam y la vida musulmana. El problema está en que el terrorismo religioso se está ya convirtiendo en terrorismo ideológico. Ese terrorismo ideológico es peligrosísimo, mucho más que el religioso. Por eso el terrorismo, cuando deja de ser religioso para ser ideológico, ya está acercándose de verdad a lo que es el poder y la política. Y este aspecto yo no veo que esté tratado ni por los intelectuales. Por ejemplo, hubo un intelectual que acaba de fallecer en París, justamente hablo de él por recuerdo, de la cultura, sí, André Gizem, que escribió varios artículos en una publicación muy interesante. De luego yo la he leído con muchísima atención cuando salió, hace ya bastantes años. Y ahí escribió Gleeman, por lo menos que yo recuerde, 2 monografías. La dirección de esta obra, que se llama Historia de las ideologías, la hizo el historiador François Châtelet. Y en el tomo segundo, que estaba dedicado al saber y poder, que era el último del siglo XVIII al XX, escribió 2 artículos Gleeman. En ellos se equivocó. En primer lugar, Gleeman era un marxista y más que nada muy influido por Hegel, por la izquierda hegeliana. Escribía de una manera telegráfica, un estilo muy francés, pero no es sistemático, pero fue el mejor de los nuevos filósofos,
Por ejemplo, Bernard de Levi no es nada, pero Glickman era el más serio. Y ahí trató del terrorismo ideológico, aunque fue de una manera muy fragmentaria, porque son dos monografías pequeñas y saltas. No tiene mucho rigor, pero lo hago en recuerdo suyo y respeto a su memoria, porque yo los leí y por tanto le consideraba un hombre interesante de leer. Pues este terrorismo ideológico no es lo mismo porque no lo hay. No hay terrorismo imperialista, hay guerras imperialistas. En cambio, el terrorismo nacionalista sí que lo hay. Y no hay guerras nacionalistas, porque ya terminan, las hay, pero terminan en una victoria o una derrota, como en España. Franco era un nacionalista. Y la guerra de los nacionales, como se llamaban, de los conservadores, de los religiosos, pues era una guerra nacionalista. Pero termina una victoria y empieza una nueva etapa. Esa diferencia tan grande entre la guerra civil española y la guerra civil de Estados Unidos del norte contra el sur de la época de Lincoln es porque allí no terminó en victoria. Claro que venció el norte sobre el sur, pero toda la política de Lincoln y de los sucesores fue asimilar el sur al norte, mientras que en la política franquista fue al contrario, perdurar los efectos de la victoria. El terrorismo también es un recurso de la debilidad. Se recurre al terrorismo cuando no tienes otras armas a tu alcance. Y es cierto que el Estado Islámico acusa que no tiene la potencia bélica suficiente para atacar a Francia. Tiene que ser actos de terror aislados. Y por muy dolorosos que sean, no tiene comparación posible con los actos de guerra, cuya naturaleza y consecuencias son completamente diferentes. No voy a alargar este tema, solo llamar la atención de mis compañeros en esta radio, de Papi, de Adrián y de Pedro, de que este terrorismo es tan infantil, el islámico de ISIS, que también quiere ser disuasorio, porque no tiene sentido que se maten a civiles en la retaguardia, no producto de un bombardeo bélico, como pudo ser en la guerra mundial, los bombardeos a las ciudades alemanas, eso es otra cosa. Aquí se ataca a qué retaguardia, si Francia no está en guerra, ni con Siria, ni con la Jihad, ni con el califato, pero se emplea, sin embargo, por parte de los terroristas, con la esperanza de que Francia deje de actuar bélicamente contra el yihadismo en Siria y en Irak. Por eso también es disuasorio, pero es infantil. Eso revela nada más que la falta de experiencia política de todos estos desalmados que recluta el ISIS para atentar. Pero estos son personas completamente ignorantes, son peor que analfabetos, jóvenes, claro, pero llegan a creer que mueren por algo glorioso que va a producir efectos, como si una persona normalmente informada pudiera pensar que Francia o Estados Unidos o Rusia se van a retirar de la política de poder que están persiguiendo en esa zona en Siria simplemente porque haya muertos en sus países. Eso al poder, por muchas lágrimas que expresen cuando llegue el momento del dolor, en su estrategia de poder le es indiferente, está asumido de antemano. Si no hay ningún Estado moderno, al menos, después del fracaso de las ideologías del siglo XX, después de ese fracaso, hoy no hay un Estado que deje o varíe su política internacional por temor al terrorismo en su propio país. Eso no lo hay. Sí, se derraman lágrimas, se cantará la marsellesa, pero Francia va a seguir actuando en el exterior igual. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede explicarse el terrorismo disuasorio? Sí, yo lo diré. Para dar ánimo a las fuerzas que están combatiendo en Siria, para la venganza, para dar satisfacción, para dar tranquilidad de conciencia, diciendo sí, pero mira lo que le hacemos nosotros, somos iguales. Es decir, es también actos que sirven de propaganda interior. Eso es lo que quería decir.